primer lugar, presentarme. Soy Álvaro Orts Ferrer, soy abogado de la consultora Orts Consultores y estamos especializados en cuestiones de privacidad, protección de datos, comercio electrónico, innovación y emprendimiento. Me gustaría, antes que nada, agradecer a la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional la oportunidad que nos da, pues, de poder comentar un poco en este ciclo de webinars y de charlas un poco la relación que puede existir entre el mundo del derecho, entre el ámbito legal y la brecha digital, en especial con las personas con algún tipo de discapacidad. La charla va a girar en torno al concepto de legal design, de diseño legal, brecha digital y discapacidad. En primer lugar, yo creo que la idea principal es que existe brecha digital porque no llegamos a... La brecha es un corte en el camino, entonces es un corte en el camino entre el emisor y el receptor, ¿no? Y en este sentido, como indica la presentación, a veces la mejor forma de conectar con alguien simplemente es buscar el camino más adecuado para llegar hasta él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que falla muchas veces en este sentido. La brecha digital, y más en el ámbito que se puede producir con las personas con algún tipo de discapacidad, es porque no llegamos o no intentamos llegar a ese público objetivo y nos centramos en otro tipo de público que realmente no es, aunque siendo generalista, no abarca todo, ¿no? Y realmente estamos generando una serie de barreras en las cuales también nosotros como juristas o como consultores de las empresas que tendrían que llegar a estas personas no estamos haciendo el trabajo como deberíamos para poder conseguirlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de barreras legales y de usabilidad. Aquí en esta presentación, en este slide, lo que os hemos indicado, hemos hecho una captura de pantalla de una conocida plataforma online de comercio electrónico. Y realmente lo que se puede apreciar a simple vista es que hay un montón de referencias visuales, un montón de inputs, hay ventanas emergentes que surgen, hay colores diferentes, hay muchas categorías, hay muchos apartados, hay muchos enlaces y eso, por un lado, sí que te está explicando o te está dando a entender que es una plataforma muy amplia, que puedes comprar prácticamente lo que quieras, pero a su vez, a nivel de usabilidad, lo que nos está hablando o nos está transmitiendo una dificultad para cierto sector de la población a la hora de utilizarlo, porque no es del todo sencillo de utilizar. Esto no solamente lo podemos ver en esta pantalla de la plataforma, sino que se puede plasmar en otros aspectos de la misma plataforma. En la siguiente captura, lo que hemos realizado ha sido coger un pantallazo de lo que son las condiciones de venta de esta plataforma y ya lo que se puede observar es que hay diferentes categorías que ni siquiera se puede saber, porque no se puede leer completamente qué epígrafe o qué categoría corresponde cada cosa, y una vez pinchas te está llevando a una serie de textos legales, de informativos, de condiciones, de garantías que son largos, son farragosos, son difíciles de entender, ya no solo por el usuario medio, sino más aún por cualquier persona que pueda tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces nos encontramos con lo que por un lado puede ser un diseño que intenta ofrecer todas las opciones posibles a nivel legal, dar toda la información exigible, toda la información necesaria, etcétera, nos está provocando un poco el efecto contrario, nos está provocando una dificultad a la hora de entender lo que realmente estamos comprando. Y esto es fácil de entender con esta diapositiva que colgamos ahora. Existen blogs específicos solamente para informar al usuario de cómo evitar ser estafado en esta plataforma. A nivel de información puede ser muy útil. Pero ¿qué nos está indicando? Que el resto del proceso lo que impera es la opacidad o la falta de transparencia. ¿Por qué? Pues porque
En algunos casos no sabemos con quién estamos comprando realmente, porque no sabemos las garantías que nos puede estar ofreciendo. A efectos de devolución de la mercancía, del producto, de lo que hayamos comprado, hay una cantidad de desinformación que lo que nos provoca realmente es el efecto contrario a la transparencia. Y esto es algo que podemos ver en todos los aspectos de esta plataforma. Y no es único, si ocurre aquí en este e-commerce, en esta plataforma, en este marketplace, que es tan grande, que es de ámbito mundial, que es de ámbito global, ¿qué no ocurrirá con otro tipo de empresas o con otro tipo de servicios que se ofrecen, en este caso a través de Internet, y que tienen menos medios para poder explicarse? Aquí estaríamos hablando ya no solo en términos de usabilidad, lo que estamos hablando es que realmente no se está cumpliendo con la normativa. Aquí el trabajo que debemos hacer a efectos de integración y de eliminar esa brecha, en especial con las personas con discapacidad, ya no es solo un tema de usabilidad, es simplemente ceñirnos a cumplir la ley. Y la ley no solo está marcado en una norma concreta, específica, muy compleja y es difícil acceder a ella y no todo el mundo ha tenido la posibilidad de poder adaptarse, sino es que hay diferentes, está trufada todo el cuerpo legal de diferentes normas que sí que establecen mecanismos para romper con esa brecha digital, para acercar ese puente. Empezando con las administraciones públicas. El Real Decreto 2112 de accesibilidad web y aplicaciones móviles aplica en teoría a todas las administraciones públicas. Es de obligado cumplimiento y establece una serie de directrices para que las administraciones públicas sean accesibles no solo a la hora de informar, sino también en los trámites. Con lo cual, estamos ciñéndonos a un cumplimiento legal. Si nos vamos ya al ámbito privado o al ámbito de las empresas privadas, hay más normativa que nos está exigiendo acercar esos puentes o tender esos puentes y que la brecha digital sea menor. Por un lado, directamente con la Ley de Consumidores y Usuarios. O sea, la Ley de Consumidores y Usuarios, y más con la redacción que se le ha dado ahora con la última modificación de enero del 21, lo que establece es una obligación de accesibilidad, en especial con las personas más vulnerables. Accesibilidad en cuanto a la información que se da y accesibilidad en cuanto a los trámites que les vinculan. Lo mismo podemos decir del Reglamento General de Protección de Datos. El Reglamento General de Protección de Datos es un reglamento que aplica en toda la Unión Europea, es el ámbito de la Unión, y que además ha sido traspuesto o tiene su reflejo en la nueva LOPD de nuestro Estado, que es de diciembre del 2018, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales. Y aquí no solamente establece esos mismos principios, sino que establece un principio de transparencia. ¿Qué indica ese principio? Que hemos de facilitar de manera concisa, transparente, inteligible, de fácil acceso y en particular si se dirige especialmente al público infantil. Y ya no solo al público infantil, si estamos hablando de un público infantil, estamos hablando de aplicaciones móviles, de e-commerce o cualquier otro servicio que esté dirigido a los niños, tiene que estar diseñado de manera que sea fácilmente comprensible, no solo para ellos, sino que se sepa qué consecuencias puede tener su uso de cara a su utilización por los niños. Pero no solo esto, no solo se centra en los niños, sino que si lo trasladamos al ámbito de la discapacidad, los datos personales que revelan algún tipo de discapacidad son datos especialmente sensibles para el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué significa eso? Que nosotros a la hora de diseñar un producto, un servicio, una web o incluso un formulario o cualquier otro tipo de proceso en el cual intervenga o tengamos que recabar algún dato personal de personas con discapacidad, tenemos que cumplir con una serie de medidas mucho más estrictas
que lo que podía suceder con el público medio, con el consumidor medio. Y luego, otro ejemplo más, aunque existen más, sería el de la LSSI, el de la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información. Lo que establece también son una serie de obligaciones de cara al que presta ese servicio en la sociedad de la información. En concreto, por ejemplo, el artículo 10 lo que habla es de la información que se debe dar con carácter general a la hora de prestar un servicio de este tipo, ¿no? Y da 4 pautas o cuatro focos muy concretos. Que esa información debe estar permanentemente publicada o permanentemente accesible, que sea fácil de comprender, que se pueda ver de manera directa y además que se pueda ofrecer de forma gratuita, o sea, que no haya un proceso que encima sea de pago por el cual tú tengas que poder obtener esa información, porque lo que haces es dificultar el acceso a esa información y eso no sería acorde con la normativa. ¿Qué ocurre entonces? O sea, ¿por qué si tenemos un cuerpo legal que en teoría, nos está dando soporte para poder eliminar esa brecha digital, ¿por qué no se está rompiendo? ¿Por qué no estamos acercando esos lazos entre personas con discapacidad y servicios de la sociedad de la información? Ahí, la verdad, aquí yo tengo que entonar también el mea culpa desde el punto de vista de los que nos dedicamos a esto, del derecho, y es que muchas veces pecamos un poco por exceso. Cuando estamos redactando algún tipo de información o algunas cláusulas o algún tipo de consejo legal, condiciones de venta, etcétera, a veces pecamos por exceso en el sentido de que queremos tenerlo todo tan detallado, tan controlado, todas las posibilidades cubiertas, que al final lo que estamos generando es todo lo contrario, es desinformando al usuario, porque estamos redactando una serie de textos que son imposibles de comprender. Por ahí yo creo que pecamos un poco en ese sentido. Por otro lado, también puede ocurrir que a nivel comercial haya determinadas prácticas o determinados usos comerciales que igual no son tan bien o no serían tan bien recogidos por parte del usuario, pero que o camuflados dentro de esa información que está tan escrita, pues queda bien, pues porque al final acabamos haciendo clic, aceptamos y ya han aceptado esas prácticas comerciales, ¿no? Entonces, hay que conjugar un poco intereses económicos, intereses comerciales, el querer tener un poco la información de manera que nadie se pille los dedos con eso y al final lo que estamos consiguiendo son unos procesos unos procesos de compra, unos procesos de acceso a los servicios de la información que al final un usuario medio no sabe muy bien qué es lo que está haciendo, qué es lo que está comprando, cómo está comprando, qué artículo, qué implicaciones tiene, etcétera. Y menos aún si estamos contando que ese usuario o ese consumidor tiene algún tipo de discapacidad que le impide aún acceder con esa facilidad que puedan tener los demás a esa información, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, a partir de aquí tenemos un poco enfocada la cuestión, tenemos enfocado el problema y desde el punto de vista nuestro del derecho, ¿qué podemos hacer o con qué herramientas podemos contar o trabajar para limitar esa brecha, ¿no? Ahí podemos contar básicamente, primero, con el conocimiento del sector sobre el que estemos trabajando, pero luego con una serie de técnicas, en este caso, por ejemplo, del legal design, de diseño legal. El diseño legal, la madre del diseño legal como área específica dentro del derecho, es Margaret Hagan, de la Universidad de Stanford. Allí es donde se crea el primer laboratorio, la primera cátedra de Legal Design, y desde la cual se ha ido haciendo un trabajo de difusión, divulgación y de poner en común cómo podemos aplicar técnicas de design thinking al ámbito del diseño, al ámbito del derecho,
y que eso nos permita crear productos, servicios o procesos que sean más accesibles. Y ese tipo de técnicas son perfectamente aplicables y, de hecho, deberíamos tenerlas en cuenta a la hora de ver desde el punto de vista de la legalidad y de cómo diseñar esos procesos, cómo se puede hacer para que sea más accesible. Yo lo enfocaría que el legal design puede centrarse en 4 patas o en cuatro puntos cardinales, ¿no? Por un lado, pone el foco totalmente en el usuario. Algo que parece evidente, pero que en la práctica no sucede. En la práctica, la mayoría de entidades, la mayoría de organizaciones, la mayoría de empresas, la mayoría de profesionales, nos centramos en lo que nosotros podemos ofrecer y no en a quién se lo podemos ofrecer, en quién es el objetivo de eso que hacemos. Entonces, perdemos el foco totalmente y estamos muy centrados, muy obsesionados en que lo que nosotros hagamos sea un buen producto, que esté bien hecho, que sea impecable, que sea vendible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acabamos olvidándonos de para quién lo estamos haciendo. Y el usuario es el centro de lo que estamos haciendo. Debemos poner el foco absolutamente en eso. Si ya contamos con eso, habremos adelantado gran parte del camino. Después, una parte esencial también es que tiene un componente de innovación, o sea, es darle un poco la vuelta a los parámetros tradicionales para conseguir que a través de la innovación podamos conseguir un producto o un servicio que llegue mejor a ese usuario, ¿no? Relacionado con eso, podemos hablar de que permite una construcción rápida de prototipos, una construcción rápida que a través de métodos de validación muy sencillos, como por ejemplo se pueden establecer focos grupales con diferentes personas con diferentes grados de discapacidades o diferentes tipos de discapacidad, para validar si lo que estamos haciendo puede llegar a ese sector, ¿no? A ese sector de la población. Y después, lo que tenemos que tener en cuenta es que eso redunda también en un entorno visual mucho más accesible de ese producto o de ese servicio o de esa web o lo que sea que estemos intentando desarrollar, ¿no? Trabajando sobre esos pilares conseguiremos seguramente acercar o romper un poco esa distancia o esa brecha entre los servicios de la sociedad de la información y las personas con discapacidad, ¿no? Y ahora, una vez pasado aquí, sí que me gustaría mostraros algunos ejemplos de cómo a través de procesos de diseño legal podemos acercar esos o tender esos puentes, ¿no? Por ejemplo, podemos tratar de implementar herramientas informativas más accesibles. En este caso, en la captura lo que hemos integrado son pictogramas. Se pueden emplear pictogramas para definir diferentes estándares o diferentes ítems legales o diferente información legal que debemos suministrar a los usuarios de manera que sea mucho más fácil de comprender para un sector más grande de la población. En este caso, pues se puede hablar de los servicios que se prestan, de las políticas de privacidad, etc. En el caso concreto de las políticas de privacidad, aparte de ser una posible ventaja, también es un requerimiento que aparece en la normativa. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya en el 2018, hablaba que las organizaciones de los estados debían trabajar en conjunto para establecer una serie de pictogramas unificados que facilitaran la información sobre privacidad de una manera estandarizada. ¿Con eso qué se consigue? Eso realmente sería fantástico porque en todo el ámbito de la Unión conseguiríamos que simplemente a través de 4, 5, 6 pictogramas diferentes saber más o menos qué tipo de información recaba esa página web, para qué, si la va a facilitar a terceros o no, etcétera, ¿no? Esa manera de ofrecer la información mucho más sencilla. Evidentemente, pues solamente a través de un pictograma pues no vamos a abarcar
todas las posibilidades de toda la población, en el sentido de que podemos dejarnos algún tipo de sector que no podría hacer uso de ellas en igualdad de condiciones, pero sería mucho más sencillo. Lo mismo ocurriría a la hora de detallar esas políticas o esas condiciones de compra, etc. Ahora en esta pantalla lo que hemos integrado es un pantallazo donde en lugar de establecer una retahíla de información legal de varias hojas, varias páginas, etcétera, en un mismo pantallazo de forma muy visual se integra toda la información que un usuario debería saber en materia de privacidad, por ejemplo. Y esto es algo fácilmente integrable por los desarrolladores. Es algo que no tendría gran complicación y ya estaría ayudando a un sector de la población que seguramente puede tener problemas a la hora de poder acceder o poder comprender qué es lo que se le está diciendo con esa información que hasta ahora era incomprensible. También para poder llegar a otro tipo de sectores sociales que pueden tener otro tipo de discapacidades, esa información la podemos ofrecer con otro tipo de herramientas, de forma de vídeos que combinen tanto lo visual como los subtítulos, como el audio, con lo cual podemos estar facilitando que un mayor porcentaje de la población pueda entender realmente qué tipo de productos se está comprando, en qué condiciones, con qué garantías, etc. Y tampoco tendría por qué suponer una complicación añadida a lo que es el proceso de compra. Más bien al contrario, lo que hace es facilitar. Lo que hace es, si yo tuviera que vendérselo a un empresario, realmente este tipo de información aportada de esta manera vende. ¿Por qué? Porque si pues, las personas o los usuarios o los que naveguen y vean esta página web, en este caso de Visualfy, lo que van a ver es una concienciación. La concienciación con todo tipo de personas, sean más vulnerables, tengan algún tipo de vulnerabilidad o no, lo que da es garantías acerca de quién está detrás de esta página web. Con lo cual, ya no es un tema de accesibilidad o de cumplimiento legal, sino que se puede dar la vuelta un poco a la tortilla y ponerlo como un argumento de venta directamente. Después, otro ejemplo podría ser en el ámbito ya de las administraciones públicas, que como hemos visto, están obligadas a ser accesibles tanto en sus comunicaciones como en sus páginas web, como en las aplicaciones móviles. Este sería el caso del Ayuntamiento de Elda, en el cual se ha apoyado en InSuite para favorecer la accesibilidad de su página web. Entonces, InSuite lo que les ha preparado es un modelo de navegación que se pueda utilizar el teclado, que pueda tener audios, con lo cual lo que está favoreciendo es la accesibilidad. Evidentemente, es un primer paso y es un primer paso muy importante al que aún habría que darle más pasos, como el proceso de tramitación electrónica, etcétera, ¿no? Pero ya es un paso adelante muy importante. Después hemos estado comentando, sobre todo parece que esté muy centrado en el ámbito de las páginas web o de internet o las aplicaciones móviles, pero hemos dicho que el legal design aplica no solo a ese tipo de servicios o de plataforma, sino que realmente puede ser aplicable a productos o procesos que no sean solamente estos, ¿no? Y aquí quería hacer un pequeño inciso y hablaros antes hemos hablado de Visualfy, de cómo presentaba la información, y ahora quería explicaros un poco qué es Visualfy y qué tipo de productos o dispositivos está comercializando. Visualfy es una empresa de Fusion Arts Technology que está desarrollando productos para la integración y la accesibilidad de personas con algún tipo de pérdida auditiva o incluso autismo. ¿Cómo? Pues desarrollando dos tipos de dispositivos, unos dispositivos que están enfocados en el hogar y unos dispositivos que están enfocados en organismos públicos, dependencias, sedes físicas de empresas, hoteles, a las personas con algún tipo de discapacidad, sustituir o interpretar cuando se produce un sonido en concreto y
sustituirlo por algún tipo de señal que combine algún tipo de señales luminosas con vibración con el móvil, etcétera, de manera que sepa a qué corresponde esa señal. Por ejemplo, puede estar sustituyendo a un timbre de una puerta. Entonces, cuando suena el timbre de la puerta, aparece una señal luminosa en su dispositivo y se combina con una vibración del móvil, por ejemplo, ¿no? Eso realmente es muy útil para este colectivo, y más aún si lo trasladamos luego al ámbito empresarial. Aquí realmente es una revolución lo que están haciendo, porque están facilitando la accesibilidad de este tipo de personas con pérdida de audición o incluso autismo a servicios que ahora mismo necesitaban el apoyo de otra persona para poder hacerlos, ¿no? Y aquí en la captura de pantalla os he capturado una infografía de su página web donde hace un poco una distribución de cómo se puede llevar a cabo ese servicio de VisualFi en un hotel, ¿no? Ya desde la entrada ya se le indicaría al usuario que ese hotel es accesible para personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Cuando llega al check-in del hotel, puede generarse un bucle magnético o incluso una traducción al lenguaje de signos, o tener en pantalla toda la explicación en lenguaje de signos del check-in del hotel. Después, descargando la aplicación, pues va a tener una sintonía entre las señales que se puedan distribuir a lo largo del el hotel con señales que le lleguen a su propio móvil. Y eso puede hacerse tanto en las dependencias como en la propia habitación, de manera que pueda tener alertas, servicios a la habitación que se le puedan prestar, etcétera, 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 que de otra forma que antes se hacían por teléfono y que no tendría capacidad de poder llevarlos a cabo si no es con ayuda de un tercero, por ejemplo. Pues esto, para poder llevarlo a cabo, han tenido que tener en cuenta una serie de condicionantes también legales desde la misma fase del diseño de este producto. Y ya por último, indicaros pues que realmente esto, aparte de que podamos hablar de legal design, también se está desarrollando a nivel de estándares. Por ejemplo, la W3C, que es un poco la fundación que se desarrolló a raíz de la creación de Internet, pues para generar procesos éticos en el desarrollo de la web, ya tenía una guía de accesibilidad a la web que luego han desarrollado en la creación de una ISO. Una ISO es un estándar internacional que a nivel global puede aplicar cualquier empresa que, en este caso, que quiera estar presente en Internet con unos criterios de accesibilidad. Lo puede aplicar, se puede certificar, puede tener su sello certificado como empresa accesible en función de la ISO 40500, y es un estándar a nivel mundial, con lo cual al final hay cosas que sí que vamos dando pasitos dentro de la accesibilidad, aunque sean mucho más lentos de lo que quisiéramos. Y ya por último, quisiera haceros un breve resumen de las 3 ideas principales con las que me gustaría que nos pudiéramos quedar después de esta charla. Por un lado, ser conscientes que Internet y la tecnología en general lo que han hecho ha sido facilitar en la integración de las personas con discapacidad, eso es evidente, aunque también, por otro lado, en algunos aspectos ha aumentado esa brecha digital. En segundo lugar, que aunque las leyes, la diferente normativa ya incluye un mandato de transparencia, de accesibilidad y de información básica en nuestras comunicaciones, a día de hoy todavía muchas veces no lo estamos cumpliendo, no lo estamos llevando a cabo y estamos impidiendo esa mayor accesibilidad que sí que está en nuestras manos poder cumplir. Y en último lugar, desde el ámbito que nos respecta a nosotros, como juristas, podemos aplicar técnicas de diseño legal y principios estandarizados para poder minimizar mucho más esa brecha con las personas con algún tipo de discapacidad.
y ya pues espero que os haya resultado de utilidad esta presentación. Muchísimas gracias.